Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué hermoso ese cántico, cuando en esencia decimos que Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Es Cristo el centro de nuestras vidas? Gloria a Dios. Fíjense, qué importancia que si nosotros nos podemos imaginar cómo verá el Señor cuando nosotros le cantamos y le decimos que es el centro de nuestras vidas. ¿Se alegrará el Señor? ¿Se contentará con nosotros? De verdad que sí, sí lo hace. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Y en el libro de Salmos, capítulo 25, verso 14. Una cortita reflexión. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Unas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 25, 14. Libro de Salmo, también, capítulo 25, verso 14. ¿Lo tenemos? ¿No buscaron? Estamos agradecidos de Dios porque estamos en su casa. De los mejores lugares que podemos estar. ¿Lo tenemos ya? Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 23 nos dice: y respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el Salmo 25, 14 nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Me gusta mucho esta versión. Y a ellos hará conocer su pacto. Ahora oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque solamente por ti eres el centro de nuestras vidas, porque tú lo has hecho todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en esta meditación de tu palabra tu Santo Espíritu se mueva, toque los corazones y que podamos verte a ti, Señor, y que podamos seguir siendo edificados en tu palabra y que esta reúne en un compromiso a tu presencia, a tu amor y a tu gracia. Todo lo pedimos en el nombre que nos fue otorgado, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de algo que es fundamental en la vida del cristiano, que es la comunión. Sabíamos, y pienso que sí lo sabemos, que Dios creó el hombre para tener comunión con él. Dios nos creó a nosotros para tener comunión con él. Y que en ese propósito de Dios podemos entender que Dios sí quiere tener comunión con nosotros. Entonces, basado en ello, debemos comprender que cuando yo me acerco al altar a tener comunión con Dios, ya doy por sentado que Dios quiere tener comunión conmigo. Sí, Dios quiere. Entonces, debemos comprender y enfocarnos en una situación cuando nos planteamos que siento a Dios lejos, lo siento cerca, después siento que Dios no me escucha. Pero si yo estoy diciendo que Dios quiere tener comunión conmigo, entonces ¿cómo puede ser que no me escuche? Hay algo aquí que nos está guardando, ¿verdad? Entonces, es fundamental que cuando nos lleguemos al trono de la gracia, entendamos algo. Dios quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Eso ya está sentado, eso está determinado. Y nuestra comunión con Dios no es otra cosa que nuestra
relación con Dios. Debemos tener comunión, es relación. Podemos buscar en la raíz, en el hebreo, en el griego, qué cosa es común. Mira, hermano, comunión es mi relación con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, yo necesaria y obligatoriamente debo tener una relación con Dios. En el Evangelio nos dice que decía Jesucristo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Tendremos una promesa de parte de Dios. Por eso es que sustentamos bíblicamente y a la luz del pensamiento bíblico que Dios quiere tener comunión con su creación. Y nosotros somos hijos de Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Entonces, nuestra comunión es nuestra relación personal con Dios. Y ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Nos vamos entendiendo en el libro del pensamiento. Mire, la iglesia está formada por jóvenes, por niños, por adultos, por ancianos, por diferentes edades, diferentes caracteres, diferentes situaciones. En esa población que forma la iglesia es una población que está en la calle, en el mundo. Nosotros cuando salimos a la calle, ¿qué encontramos? Un mundo que es contrario a Dios. Un mundo que nos tienta, nos ofrece tentaciones. Un mundo que rechaza la palabra de Dios. Pero en ese mundo el cristiano se tiene que desenvolver. Porque nuestra vida cristiana no se limita a la circunscripción de este tiempo y espacio. No, nosotros nos vamos allá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sustentarnos para nosotros poder librar esa batalla allá afuera y obtener la victoria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que fortalecer esa comunión, esa relación con Dios. Debemos crecer, debemos consustanciarnos en Cristo, no con Cristo, en Cristo, porque mi relación con Dios no es con Dios, porque si yo tengo relación con Dios, yo estoy fuera de orden. Mi relación es en, no es con. O sea, mi vida está sujeta a los principios bíblicos, a los principios del propósito de Dios que tiene en mi vida. Pero para que ese principio de Dios se lleve a cabo, yo debo tener una relación con Dios, que esa relación que hemos hablado, que es comunión, que es una relación que va creciendo, va madurando, va experimentando cambios. Una relación que nosotros, el hombre, el cristiano, el hijo de Dios, nosotros tenemos que ir cada día haciéndola crecer. Porque recuerda, partimos de un principio: Dios quiere tener comunión con el hombre. Entonces el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene el hombre. Entonces, ¿quién tiene que crecer? Nosotros. Nosotros tenemos que crecer para tener comunión con Dios. ¿Cómo? Entonces viene una pregunta que nos hacemos: ¿cómo nosotros vamos a experimentar ese crecimiento? Ese crecimiento se expresa o se experimenta en una vida de comunión. Y la vida de comunión está sustentada en dos elementos. Por lo tanto, es difícil, sí, pero es alcanzable. El primer elemento es nuestra vida de oración. Y el otro elemento, nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Si yo no tengo una vida devocional, yo no tengo comunión con Dios. No la tengo.
aunque yo la decrete, aunque yo la crea, aunque yo la proclame, aunque yo venga a la iglesia todos los domingos, si yo no tengo vida devocional, no tengo comunión con Dios. Y si yo no tengo comunión con Dios, entonces mi relación con Dios es una relación de religión y no de relación. Entonces, tengo que crecer en mi comunión con Dios. ¿Cómo? Escudriñando la palabra. Nosotros no podemos adorar y servir a un Dios que no conocemos. No lo podemos hacer, porque este no es un problema de intención, es un problema de relación. O sea, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. En la palabra está escrita y reflexionar sobre la misma palabra de Dios. Y en ello nosotros conoceremos a Dios. Pero también tengo que venir y tengo que orar. Porque cuando yo oro, yo humillo mi corazón. Cuando yo oro, yo me rindo a los pies del Señor. Cuando yo oro, hago como hizo el rey David, que pudiendo ofrecer todos los holocaustos, pudiendo ofrecerlo todo, porque era el rey, él lo tenía todo en su alcance. Él entendió y se confrontó con la gracia de Dios, que solamente un corazón contrito y humillado, un corazón que está rendido a los pies del Señor, un corazón que cuando madura dice: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Porque yo sé que lo que tú me vas a decir va a ser lo mejor de mi vida. Si mi comunión con Dios no crece, entonces la palabra de Dios va a ser una información en mi vida. Y el Evangelio es transformación. Por eso es que escrito está que somos una nueva criatura. Nosotros tenemos que dar pasos y tenemos que crecer. Tenemos que crecer ante un Dios que nos está esperando, un Dios que quiere que cambiemos. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras motivaciones, no es con nuestras capacidades. Servimos a un Dios que espera que le sirvamos y le adoremos en espíritu y en verdad. Un Dios que nos tiende siempre la mano y que tiene un propósito con nosotros. ¿Queremos perdonar? Tenemos que perdonar con el amor de Dios. Y la única manera que alcancemos eso es que nuestra comunión, nuestro vínculo, nuestra relación con Él sea de crecimiento. No es posible que nosotros pasemos días sin orar, que podamos decir: no tuvimos tiempo para escudriñar la palabra. Y cuando eso sucede, ya Cristo no es el centro de nuestra vida, ya es una expresión. Y Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Nos cuesta orar, nos cuesta abrir espacio. Dios envió su Santo Espíritu. ¿Qué tal el Espíritu Santo? Parte de la función del Espíritu Santo, parte, porque tiene otras funciones, es guiarnos a toda verdad, es darnos la fortaleza, es animarnos. Para cerrar, les puedo decir que podemos involucrarnos en muchas cosas, podemos venir todos los domingos a la iglesia, pero si mi vida de comunión con Dios no está a la altura de las expectativas de Dios, entonces mi vida no va a dar el resultado que Dios nos pide. Pero hay buenas noticias. Dios quiere, Dios nos espera, Dios nos dice: estás caído, te levanto. Estás titubeando, te muestro el camino. Te falta fuerza,
te las otorgo a través de mi Santo Espíritu. Estás nervioso, te doy paz. Me necesitas, siempre he estado aquí. Recuerda que yo no trabajo con tus emociones, yo trabajo con mi amor. Y con ese amor de Dios, nosotros alcanzaremos victoria en Cristo Jesús. Oremos. Señor bendito Dios, gracias. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a tener comunión contigo. Ayúdanos a bendecir tu nombre. Ayúdanos a acercarnos, Señor, al trono de la gracia con un corazón dispuesto. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser cada día más como tú eres. Ayúdanos a acercarnos, Señor, y a bendecir tu nombre con gratitud, con entrega, con servicio, con amor. Ayúdanos a conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, Padre. Y en Hechos capítulo 3, mis hermanos, podemos ver el Espíritu Santo trabajando a través de los hechos. ¿Cuántos saben que los hechos de los apóstoles fueron realmente hechos del Espíritu Santo? ¿Sí? Y Dios usó a los hombres allí. Podemos ver en un repaso rapidito cuando el pastor Ivani predicó las 2 semanas atrás, él habló del milagro del lisiado o del cojo. ¿Cuántos se acuerdan? Levanta la mano. Tiene que levantar la mano porque yo no estaba presente. Yo lo estoy diciendo por fe. Él habló y ustedes estaban presentes. Y él habló de que Pedro dijo, no soy yo que hizo el milagro. ¿Qué fue lo que dijo? Fue el poder de Dios. Y ese poder, ¿de dónde vino? ¿Vino de dónde, hermanos? Del Espíritu Santo. Por eso que el libro Hechos de los Apóstoles debería decir, oficialmente debería decir, los hechos del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Pedro en capítulo 3. ¿Cierto? Y ahora esto nos lleva donde queremos llegar también. ¿Quién es el personaje central del libro de Hechos de capítulo 1 hasta el 12? ¿Quién es el personaje central de Hechos 1 al 12? Pedro. ¿Quién va a ser el personaje central de Hechos capítulo 13 al 28, el resto del libro? ¿Quién va a ser? Pablo, dígalo conmigo, Pablo. Y tenemos una combinación de 2 líderes. Pedro al inicio de la iglesia. ¿Dónde está centrada la iglesia? En Jerusalén. Amén. Y Pablo va a estar en el mundo entero, o como decimos en el Imperio Romano. Pablo establece iglesias, nuevas iglesias. ¿Y qué viene después del libro de Hechos? Las epístolas de Pablo, porque él establece iglesias en el Imperio Romano. Y entonces Pablo es el que va dirigiendo y construyendo las doctrinas para las nuevas iglesias. Pero ¿dónde comenzó la iglesia? Primero, ¿dónde comenzó? En la ciudad de Jerusalén. ¿Quién es el líder de la ciudad de Jerusalén? De la iglesia. Pedro. ¿Y qué tipo de iglesia eran ellos? ¿Eran una iglesia venezolana chévere como ustedes? ¿Qué tipo de iglesia era? ¿Qué cultura tenía? Una iglesia judía. Eran judíos convertidos al cristianismo. Practicaban todavía prácticas judías, horarios de oración judíos, comidas judías.
rituales judíos, convertidos ellos al cristianismo. ¿Cuál es la conversión? El poder del Espíritu Santo. Nosotros somos iglesias gentiles, quiere decir, no somos judíos, no practicamos rituales judíos y somos un poco más libres que las iglesias cristianas de prácticas judías. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era Pedro? Gracias, hermano. ¿Cómo era Pedro? Pedro era una persona judía convertido ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Sí? Él estaba en la transición de permitir que Dios le mostrara un camino nuevo y diferente. Si hay dudas sobre eso, anoten Hechos capítulo 10 y Dios le muestra a él, Pedro, lo que era sagrado y santo para él, yendo a la casa de Cornelio. No es la prédica de hoy, pero lo muestra el cambio de la iglesia, de una iglesia judía para una iglesia evangélica que conocemos hoy en día. Seguimos. Pablo le parecía importante que Pedro fuera líder, tanto así que Pablo lo menciona 2 veces en el libro de Gálatas y también en el libro de Primera de Corintios. Así de importante era el liderazgo de Pedro. Pedro, también muy importante, fue usado como uno de los principios apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue el que rechazó a Jesús? Pedro. ¿A quién Dios levantó para ser usado como el líder de la iglesia en Jerusalén? Pedro. Pedro. El que fracasó, ¿qué hizo Jesús? Lo echó para la basura con una patada. ¿Qué hizo Jesús? Lo levantó y lo puso como cabeza de la iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Gracia y misericordia. ¿Merecemos lo que tenemos? No. Una pregunta general para nosotros de la iglesia. Lo que hemos sudado de 18 y 15 y 10 y 8 y 5 años para estar aquí en esta sede. ¿Merecemos esta sede? Dígalo. No, no la merecemos. ¿Es dado por la gracia y misericordia de Dios? Sí. Si no fuera por la crisis que hubo en Venezuela, es casi práctico la respuesta que no la íbamos a poder comprar. Casi seguro. Por los precios de las quintas en Montalbán 1. ¿Merecemos lo que tenemos? No. ¿Mereció Pedro ser líder de una iglesia nueva? No. ¿Pero lo hizo Dios? Sí, por gracia y misericordia. No porque Pedro tenía algo especial mejor que otros. ¿Qué fue lo que Cristo quería hacer cuando Pedro rechaza a Jesús? No es por tu fuerza. No es porque tú tienes algo especial, es porque yo, Cristo, soy el centro de la iglesia y no el hombre. ¿Amén? ¿Entendimos la historia de Pedro? Muy bien, seguimos con Hechos. ¿Cuál es la finalidad del libro de Hechos? El libro de Hechos tiene una sola finalidad, una. Y Dios fue tan especial con nosotros que nos dio la meta final. El propósito final del libro de Hechos es Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es? Hechos 1, 8. Dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahí está, los hechos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Dónde estaban en este momento en Hechos capítulo 3? ¿En qué lugar estaban?
en Jerusalén. Y que hubo en Hechos capítulo 3 un milagro, el milagro del lisiado, el milagro del cojo. ¿Y qué ocurrió allí? El hecho de ¿qué? Del Espíritu Santo curando al lisiado, curando al cojo. Y Pedro dijo así: yo lo hice, fui yo soy el que tiene el poder. ¿Lo hizo así? No, hombres, dejen de hablar así. No fui yo, fue el Dios a quien ustedes crucificaron delante de los ojos de todo el mundo. Y yo, Pedro, soy simplemente un testigo. Hechos capítulo 1, versículo 8, se va a repetir a través de todo el libro de Hechos, que los apóstoles eran testigos de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y eso nos lleva, ya que Pedro no era la fuente de poder, Pedro era una vasija rota usada por Dios, de Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 12. Gracias a Dios por las vasijas rotas. ¿Quién es una vasija rota esta mañana? ¿Quiénes de nosotros necesitamos que Cristo nos moldee el corazón? Que nos moldee a su imagen. No a la religiosidad, no a las expectativas de hombres. Todo eso es pasajero. Las únicas palabras que se mantienen, como escuché hoy con el hermano Carlos y Ectalina, las únicas palabras que se mantienen son las palabras de Dios. ¿Qué significan las palabras de hombres que no se alinean a la palabra de Dios? Son palabras que lo lleva el viento. Pero están firmadas la palabra de Dios, la palabra de hombres en la palabra de Dios. Dios lo mantiene a través del tiempo. Vean conmigo Hechos capítulo 3, versículos 12 y 13. Solo como un repaso del pastor y hermano querido William. No lo veo, pero sé que está aquí. Y entonces, al ver esto, versículo 12, hemos orado esta mañana. Ya oramos, ¿no es cierto? Pero no oré para el mensaje. ¿Me pueden ayudar a orar? Pero vamos a hacer algo diferente. ¿Listos? Con la persona que está a tu lado, ore con ellos en este momento. Júntese con 2 personas nada más. ¿Qué tal, Daniela? Tú aquí con Edilia, tu compañera de canto. Vamos a orar por el mensaje. ¿Qué van a orar? Señor, bendiga tu mensaje a los corazones de los oyentes. Amén. Si hay 3, tiene que haber 2. Ayúdame, Giancarlo, aquí con Gordo. Dale aquí. Gordo, preséntese. Están vestidos iguales, mira. Muy bien. Eso. Van a orar allí. Vamos, hermana querida, oren para que el mensaje de Dios llegue a los oídos de los oyentes y que el Señor bendiga. Amén. Vamos, un minuto de oración. Seguimos con el mensaje. Versículo 12 que dice, ¿qué dijo Pedro? Al ver esto, Pedro le dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido ¿qué? Soltarlo. ¿Qué dijo Pedro? Yo no soy el centro. ¿Quién es el centro? Jesús. ¿Y quién es Jesús para los antepasados? El siervo prometido de Israel en Isaías 42.
Pedro dijo, yo no soy el centro, Dios Jesús es el centro. Y anoten el versículo clave de este capítulo 3, versículo 17. Ahí establece Pedro la base de la prédica. Yo no soy el centro, Dios es el centro. Él ya había prometido esta profecía en el Antiguo Testamento. Ahora venimos al versículo clave del capítulo 3, 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Ignorancia. El pueblo de Israel mataron ahí a Jesús por ignorancia. Ese Mesías que vino no era el Mesías que el pueblo estaba esperando. Y lo matan por ignorancia. Versículo clave de toda la prédica de Pedro. ¿Quién más dijo esto? Jesús, cuando estaba clavado en la cruz. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Padre, completa la frase, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús lo sabía, Dios lo sabía. Pedro lo repite. El pueblo de Israel no saben lo que hacen. Punto clave del mensaje. Versículos, el hermano William la semana pasada. ¿Quién estaba presente la semana pasada? Muy bien, yo sí estaba presente la semana pasada. La otra no. Versículos 19 y 20 dice así de este pasaje bíblico. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvense a Dios, a fin de que venga tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Encierra el punto, encerremos el punto. Este Mesías Jesús no fue recibido por el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál fue la imagen que tenían de Mesías el pueblo de Israel? ¿Cuál fue la imagen? Como un soldado romano sentado encima de un caballo con una espada fuerte, acabando con los romanos. Esa era la imagen que tenían los judíos. Y no fue así. ¿Quién vino? Un cordero manso, crucificado en una cruz. Y todo eso pareció que derrota, fin de mundo. Ese no es nuestro Mesías. Y por eso que Pedro dice, él dice, si ustedes Israel se arrepientan, Dios traerá el descanso que están buscando. Pero al final, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? Rechazaron a Jesús, dijeron no a Pilato y crucificaron a Jesús, el Mesías que era por venir. ¿Estamos bien con el repaso? Y esto nos lleva aquí al versículo 21 hasta el versículo 26, juntos, y vamos a leer. ¿Podemos hacer esa lectura como lo hacen? Ustedes hacen un buen trabajo. Versículo 21, vamos, la que me toca a mí. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. ¿Cuál es el primer profeta? No escuché muy bien lo que ustedes estaban leyendo, pero me imaginé y me imagino que ustedes estaban leyendo la Biblia, ¿cierto?
¿Qué tal si la próxima vez, algo que yo sé de los latinos, en todos los lugares que yo he ido en Venezuela, los venezolanos saben cantar? ¿Por qué saben cantar? Porque conocen armonía. ¿Sí? Próximo versículo, vamos a leer todos por favor, hermanitos, juntos y en armonía. ¿Quién fue el que habló que ustedes leyeron? Moisés, un profeta de los antepasados, había venido ya hablando de este Mesías. Me toca, porque quien no le haga caso será expulsado del pueblo. Les toca a ustedes, versículo 24. ¿Quién es el segundo profeta del contexto bíblico de hoy? Samuel. Moisés representa el Torá. Samuel representa a todos los profetas. Quiere decir que desde el Torá, en pocas palabras, desde Génesis hasta el final de Torá, Deuteronomio, hasta esos 5 libros que es la ley y los profetas que representa toda la profecía del Antiguo Testamento, venían hablando de este Mesías. Pedro repite el mensaje. Escuchen bien, es el segundo mensaje de Pedro en 3 capítulos. Ya él se lo dijo la primera vez. ¿Y cuántos fueron convertidos en el primer mensaje? 3,000. No me toca a mí capítulo 4, pero solo voy a asomar en el capítulo 4, que no me toca a mí hoy. Se van a convertir más personas por este mensaje que se está predicando Pedro, la de Hechos capítulo 3. Y él va a decir, y ustedes en este segundo mensaje que le estoy diciendo, rechazan al Mesías de nuevo. ¡Wow! ¿Están viendo el peso de Pedro? ¿Y quién usa él para mostrar ese rechazo? ¿Sus palabras? No. ¿Las palabras de quién? De Moisés y de Samuel. Tómala. Aquí está. Según nuestros profetas y nuestra palabra, ustedes rechazan al siervo de Isaías 42, el cual fue profetizado a nuestro pueblo para que él fuera el Mesías, y fue rechazado por ustedes. ¿Cuántos han orado por Israel esta mañana? Esta mañana hemos orado por Israel. ¿Qué tal si oremos por el pueblo de Israel en este momento? ¿Será que esta crisis y la forma que habían matado a 1,200 personas en el Shabbat del sábado 7 de octubre, 1,200 personas fueron asesinados? ¿Será que eso fue un despertar para ellos? ¿Qué pasaría si en Venezuela nos muriera en un día 1,200 personas? ¿Cómo nos sentiríamos? Para que tenga una idea, lo grande de la tierra de Israel es el tamaño del país del Salvador. Así de chiquito es, chiquitico. ¿Y por qué todo el mundo quiere pelear con ellos? Porque Dios tiene un plan para esa nación. Y es real hasta el día de hoy. Ellos rechazaron al Mesías, pero Dios en su gran amor incondicional incluye esa tierra chiquitica en medio de los musulmanes y los árabes. La mantiene firme para que su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado para todas las naciones. Oremos. Padre, estamos orando como iglesia en Venezuela por el país de Israel, a quienes han rechazado tu Mesías, Jesús.
Pero tú todavía tienes un plan para esa tierra querida, tuya, en la cual tú nos has dicho, no dejes de orar por Jerusalén. Hoy intercedemos por ese pueblo. Yo oro por los misioneros mesiánicos que están en Tel Aviv, que están en Capernaum, con iglesias donde predican a Jesús como el Mesías. Y pido que tú puedes usar tu iglesia en medio de esta crisis para sanar y llevar buenas nuevas. Oramos por el pueblo de Israel y pedimos, Señor, tenga misericordia sobre esa tierra. Y esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Seguimos. Ya hablamos del pueblo de Israel, ya hablamos de los judíos. ¿Qué de los gentiles? ¿Qué pasa con los gentiles? Ya aquí ya hablamos con esto del pueblo de Israel. Y Pedro responde, los judíos son los hijos del pacto de Dios con Abraham. Ya hemos leído versículo 25, todavía no. ¿Podemos leer 25? Les toca a ustedes. Muy bien, me toca a mí 26 para concluir la lectura de hoy. Cuando Dios resucitó a su siervo, ¿se acuerdan de Isaías 42? Se llama el capítulo El siervo de Dios. Ya estaba en los profetas antepasados. Le envió primero a ustedes, los judíos de aquella época, a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convirtiera de sus maldades. Pedro hablando al pueblo de aquellos tiempos. Pedro le dice, los judíos son hijos del pacto de Dios con Abraham. Dios guardará su pacto con el pueblo escogido y los bendecirá y bendecirá a los gentiles de la tierra. Pudiéramos todos ir a Génesis capítulo 12 y miremos rápidamente este capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Muy sencillo, pero lleno del pacto de Dios con Abraham. Y aquí Él muestra lo que va a hacer con los gentiles también. El Señor le dijo a Abraham, Génesis 12, versículo 1, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos. Todas las familias de la tierra se refieren a los gentiles. Todos los gentiles, los que no son judíos, serán bendecidos, que Dios envía al Mesías Jesús, y todos los que confían en Él, porque se acuerda que el linaje judío, ¿cierto? Jesús es del linaje judío. Todos los que creen en Jesús serán bendecidos en toda la tierra. ¡Qué pacto tan increíble! ¿Cómo se llama el libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llaman todos los libros del Antiguo Testamento? El pacto antiguo, ¿no? Antiguo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llaman los libros del Nuevo Testamento? Nuevo pacto, ¿cierto? 27 libros, ¿cierto? Del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Nuevo pacto de Dios que hizo. Entonces aquí explica algo muy claro, Engis, de lo que hace Dios. ¿Cuántos han hecho el curso de Kairos? Engis, ¿cuántos han hecho el curso de Kairos acá?
¿Y qué enseñan allí? Israel rechaza ser el pueblo que Dios le va a usar para bendecir las naciones. Israel rechaza. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Poner a Israel a un lado. Y viene la bendición. Y noten de dónde sacamos nosotros la frase. ¿De dónde sacamos nosotros la frase bendecidos? Para bendecir, ¿de dónde viene? De Génesis capítulo 12, versículo 3. Sale esta frase: ya hemos sido bendecidos por Cristo para ser bendición para otras familias. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, el programa de Dios era bendecir a los gentiles en el Antiguo Testamento mediante un Israel restaurado. Era necesario entonces, versículo 21, que Jesús se quedara en el cielo hasta que Israel fuera restaurado. Cuando Israel acepta y cree en Jesús, finalmente entonces Jesús será el rey de Israel restaurado en el futuro. Porque ahora ya no es el tiempo de Israel, ahora es el tiempo de los, dígalo conmigo, gentiles. Es el tiempo de la iglesia en el mundo entero para que Jesús sea exaltado en todos los diferentes idiomas, para que algún día, cuando se unen todos, entonces tendremos el reino de Dios. Y por esta razón Pedro y no los apóstoles no entendieron ¿por qué Pablo marchó hacia los gentiles? ¿Cuántos me están siguiendo? Poquito de entendimiento acá bíblico. Pablo marcha a los gentiles porque no es el tiempo de Israel, es el tiempo de la iglesia. Y él dice, hay un misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? La iglesia. El misterio revelado de Dios es la iglesia en Efesios capítulo 3. Pablo es usado para revelar la iglesia a la tierra en Efesios capítulo 3. Pueden abrir sus Biblias conmigo a Romanos capítulo 11. Israel es colocado a un lado. Escuchen bien, ellos rechazaron a Jesús, pero Dios no rechazó a Israel, solamente los colocó a un lado. Por ahora, va a tratar con ellos después, en el futuro. Todavía Dios tiene un plan para Israel, pero noten bien conmigo, Romanos capítulo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Romanos 11, versículo 11 dice así, 11, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Versículo 12, pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que plena restauración producirá? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con Israel? Restaurar. Pero como rechazaron a Jesús ya en este mensaje de Hechos capítulo 3, ya lo rechazaron ¿cuántas veces? 2 veces, Pedro predicando. No hay problema, Dios dice tengo otro plan. El misterio, ¿cuál es el misterio revelado? Que Pablo se va para los gentiles y comienza a plantar iglesias en el imperio romano. Ese es el misterio revelado. Pablo, un judío, tratando con gentiles. Es un no. Es como pedir que la hincha de los Leones de Caracas se reúnan todos los días con la hincha de los Magallaneros. ¿Cuántos son de Magallanes? ¿Cuántos son de los Leones? Ahora intenta reunir eso en una reunión. Así fue la lucha
la pelea interna de los predicadores Pedro y Pablo con los gentiles. ¿Cómo nos vamos a unir con gente que no son nuestra gente? ¿Entendieron? Sí, eso es lo que está pasando aquí. Pero Dios en su gran sabiduría, ¿cuántos lo creen? Dios soberano, sabio, lleno de sabiduría. Abren sus Biblias a Romanos 11, 33 al 36. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11, 33 al 36? Van a colocar de lado a Israel, van a comenzar la iglesia en los tiempos de los gentiles, y al final de todos los tiempos vuelve Dios a tratar con Israel. ¡Wow! Lean conmigo Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¡Wow! Versículo 35. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Ay, Señor. 36. Porque todas las cosas, dígalo conmigo, proceden de Él y existen por Él y para Él. Dígalo conmigo. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Quién tiene esa sabiduría? ¿Quién puede entender? Primero con Israel, después con los gentiles y al final con Israel de nuevo. Yo no sé cantar, hermana Mari, no sé cantar, pero esta canción está en portugués que habla de estos versículos. No lo voy a cantar, pero habla de la sabiduría, del conocimiento de Dios que trata con esto. Y por eso que la aplicación para nosotros en este mensaje es muy sencillo. Ya le dije el punto principal del mensaje. ¿Cuál es? No se trata de Pedro, se trata de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y de cuál es el propósito del libro de Hechos? Que seamos tú y yo testigos de Él, del poder de Él. Y la pregunta, ¿es real el poder del Espíritu Santo hoy en día? ¿Puede sanar el Espíritu Santo? ¿Puede levantar las personas de esas camas enfermas? Sí lo puede. Dios es fiel ayer, hoy y para siempre. Entonces aquí, para ir cerrando, ¿qué tiene que ver este mensaje con nosotros? El gran plan de los gentiles incluye a nosotros hoy en día. Y Él quiere que nosotros testifiquemos, salgamos a las casas, calles, hospitales, universidades, colegios. ¿Cuántos están orando por mi hermana Rosana cuando ella va a los colegios para hablar de amar es esperar? Ir a las calles, colegios y hablar de Cristo. Él sigue con este gran misterio de la iglesia, sigue recogiendo y invitando más personas para ser parte del rebaño, y nosotros somos parte de eso. La nación, cuando la nación de Israel mata a Esteban en capítulo 7 de Hechos, y cometió el pecado imperdonable de rechazar al Espíritu Santo. ¿De quién se trata el libro de Hechos? De los hechos del Espíritu Santo. Matan a Esteban. El programa profético de Dios hacia los judíos se detiene. Israel es puesto de lado y la iglesia se pone en el escenario central de Dios. Y esto se llama, todo este tiempo se llama los tiempos de los gentiles. ¿Cómo respondieron los gobernantes a este mensaje? Primero, la gente creyeron y fueron salvos. Los gobernantes en Hechos capítulo 4:1 arrestaron a Pedro y a los apóstoles.
Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos detestaban a Jesús porque Jesús los llamó en Mateo capítulo 23, ¿qué los llamó? Sepulcros blancos. ¡Wow! Una pequeña ofensa. Y cerrando ya el capítulo 3, comenzó la persecución que Cristo había prometido a los apóstoles. Abren conmigo sus Biblias para ya ir cerrando el mensaje en Juan capítulo 15. Juan 15, cerrando ya. ¿Cómo cerramos Juan Hechos capítulo 3? Con la persecución de la iglesia. Ahora la iglesia va a ser perseguida porque los apóstoles, bajo el poder del Espíritu Santo, va a proclamar, va a anunciar, va a predicar que Jesús, el siervo, el Mesías, que ustedes, el pueblo de Israel, habían matado y rechazado, Él es el Salvador del mundo. ¡Wow! Y lo van a rechazar y lo van a perseguir. Y mira lo que dijo Jesús anticipando esto. Juntos conmigo en Juan 15, capítulo Juan 15, versículo 18 hasta el 16:4. Dice así. ¿Podemos hacerlo así como antes? Si el mundo los aborrece, tenga presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Ustedes, ¿vamos? Versículo 20. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora los han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Muy bien. Cuando venga el Consolador, aquí estamos, Hechos, el Espíritu Santo Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él, aquí está la palabra clave de Hechos 1:8, testificará acerca de mí. Próximo. Juntos. Y también... Dice así, todo esto les he dicho para que no flaquees en su fe. ¿Quién hizo eso? Pablo. Versículo 3, actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y último versículo. Amén. Y cierro con este comentario. Jesús preparando a los discípulos por 3 años y no entendieron el plan. Por 3 años al lado de él, no entendieron.
Y entonces Jesús dijo, los voy a usar, los voy a levantar a Pedro, vamos a levantar a los apóstoles. Tenían miedo por 10 días orando, 120 en el aposento alto. Y Dios trajo el Espíritu Santo, el que tenía poder, el Consolador. Y los apóstoles fueron usados como vasijas rotas, hecho de barro. Pero ¿dónde está el tesoro? Dentro de las vasijas rotas, dentro de la vasija de barro está el tesoro. Pero ¿qué pasa muchas veces, como pasó con los apóstoles? El ego humano se involucra en el ministerio y no permite que resplandezca el tesoro. Confundimos una cosa con la otra, porque queremos que el ego sobresalga en el ministerio. Y Dios dice, no, ni Pedro ni Pablo, ni Pedro ni Pablo, ni Pedro ni Pablo. Son vasijas rotas. Yo tengo el poder, todo el poder. El Consolador usará cualquier vasija rota para bendecir a los gentiles. Todos podemos ser incluidos en el plan de Dios. ¿Cuál es la clave? Como ya cantaron las hermanas, ¿cuál es la clave? El centro de mi vida es Jesús. Pedro sigue siendo el centro de estos capítulos hasta el capítulo 12, usando mucha valentía y coraje después de haber rechazado a Jesús como el líder de la fe cristiana. Y aún así Dios usa a vasos de barro. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención y gracias por este momento y tiempo que tenemos para compartir la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. ¿Puede el comentario después, mi hermana? Porque necesito cerrar el culto. ¿Puede ser? Si me lo permite después, podemos hablarlo con calma. Muchas gracias. Oremos. Oremos. Padre, gracias por usarnos. Tu palabra es fiel. Tu Espíritu de verdad nos ha guiado en la jornada de fe de cada uno. Bendice a tu pueblo, Señor. Anímalos como tú animaste a Pedro. Lo sacaste del barro, formaste una vasija de barro y colocó dentro de Pedro el tesoro que es Jesús. Y hoy hemos compartido una porción bíblica de tu persona. Y si hay alguien aquí esta mañana que quiera recibir ese regalo, ese tesoro, Jesús, dentro de tu vasija de barro, somos frágiles, somos débiles y somos muy, pero muy limitados. Quiero invitarles a esa persona de recibir a Jesús, el tesoro, en tu corazón. Y si desea hacerlo, puedes orar y decir así: Señor Jesús, entra en mi vida. Señor Jesús, igual como Pedro reconoció que era pecador delante de Jesús, reconocemos que necesitamos un Salvador. Yo te recibo en mi vida y te agradezco por este regalo de Jesús. Te lo pido en tu nombre y para tu gloria. Amén. Si alguien ha tomado esa decisión, les invito para que hable con nosotros y te podemos dar los próximos pasos de cómo seguir en la fe, en la jornada de fe.